La llamada llegó a las 21:47, la víspera de la reunión familiar. El número en pantalla era el de Rebeca, pero su voz al otro lado del teléfono ya no era la de mi hija. Era una voz fría, administrativa, como la de una secretaria que da instrucciones por encargo. No vengas. Mamá, no es tu lugar este año. Me quedé en silencio unos segundos, no porque no supiera qué decir, sino porque las palabras, cuando duelen, deben dejarse caer con precisión. Entendido, respondí con calma. Colgué sin añadir nada más. Ni un reproche, ni una pregunta, ni un suspiro. El silencio era lo único que me pertenecía aún. Me levanté despacio del sillón. Caminé hasta el escritorio y abrí la tercera gaveta. Dentro, una carpeta azul con cierre metálico esperaba desde hacía meses. La deslicé sobre la mesa. La abrí con manos firmes y pasé los dedos por los documentos certificados. Cláusulas, autorizaciones, todo listo desde que Lirio, mi esposo, falleció, todo ordenado. Aunque yo aún no hubiera decidido cuándo usarlo, encendí la lámpara de lectura. Sobre el cristal. La luz dibujó sombras en los bordes de mi determinación. Tomé el teléfono fijo, aquel que Rebeca nunca usaba, y marqué el número de Maya. Sí, respondió ella con voz alerta, como si supiera que no era una llamada común. Mañana firmamos, le dije sin rodeos. ¿Estás segura? Miré por la ventana. La calle estaba vacía. El silencio de la noche me devolvía una dignidad que mi hija me había intentado quitar. Nunca estuve tan segura. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Me senté en la mesa, respiré hondo y cerré la carpeta. Durante años, creí que ceder era sinónimo de amar. Ahora sabía que amar también podía ser poner límites, incluso cuando el límite se traza a sangre. Me preparé un té de azahar, mientras el agua hervía. Imaginé la finca familiar, los manteles blancos, los brindis fingidos, las risas que siempre me hacían sentir fuera de lugar. Esta vez no habría silla para mí, pero sí habría consecuencias. Apagué la cocina. El silbido del agua quedó atrás, y con él, algo más profundo también se apagó en mí, algo que no volvería a encenderse. Llegué a Madrid antes del mediodía. El tren cruzó campos dormidos y estaciones intermedias. Mientras en mi regazo reposaba la misma carpeta azul que había decidido cerrar la noche anterior, no llevaba equipaje, solo lo necesario para lo que estaba a punto de hacer. Maya me recibió en su despacho con una mirada que decía más que cualquier palabra. Sobre la mesa ya estaban los documentos preparados. Todo estaba en regla, como siempre. ¿Está completamente segura? Artemia, sí. Tomé la pluma y, con una calma extraña, firmé 1, 2, 3 veces. Mi nombre quedó grabado junto al vacío que acababa de crear. La tinta aún fresca decía lo que mi voz nunca gritó. Rebeca ya no formaba parte de mi legado. Quiero que conste, le dije a Maya sin apartar la vista del papel, quién decidió romper esto y quién lo permitió. Ella asintió. No hizo preguntas. No hizo falta. Durante años me pregunté si poner límites a una hija era también una forma de fallar como madre. Hoy entendía que no, que hay líneas que, si no se trazan, se convierten en cicatrices. Lo que alguna vez pensé como herencia se había transformado en advertencia. Lo que estaba construyendo ya no era un futuro compartido, sino una frontera justa. Maya selló el documento y lo deslizó hacia mí. A partir de ahora, el fideicomiso queda con una sola beneficiaria activa, dijo con voz neutra. Que sea ella quien decida si quiere ocupar ese espacio o dejarlo vacío también. Nos despedimos sin ceremonias. Afuera, el cielo madrileño tenía un gris distinto al de Cantabria. No más pesado, solo más honesto. Tomé un taxi a la estación. En el camino, encendí el teléfono. Ni una sola llamada de Rebeca. Solo una cadena de mensajes triviales en el grupo familiar que ella administraba con orgullo. Nadie preguntó por mí. Volví a cerrar el móvil. La ciudad continuó girando. Indiferente a lo que acababa de desatar,
Yo, en cambio, sabía que algo, aunque invisible, acababa de romperse, y no habría manera de volver a pegarlo cuando la primera grieta se mostrara en voz alta. Alquilé una casa modesta a 300 metros de la finca donde, como cada año, se celebraba la reunión familiar. Desde el jardín trasero podía ver parte del porche y los coches alineados. Había decoraciones, guirnaldas, voces lejanas, todo igual. Salvo una cosa, yo no estaba. La propietaria de la casa que alquilé, una mujer de unos 70 años llamada Casilda, me reconoció al instante. «Usted es la madre de Rebeca Villalba». «¿Verdad?», me dijo mientras me entregaba las llaves. Pensábamos que vendría con ellos. Su nombre estaba en la lista de invitados. Levanté la mirada, sin fingir sorpresa. «Perdón, sí, alguien de la organización me lo comentó». Pero luego, su hija, la mayor, llamó para avisar que usted estaba delicada de salud y no asistiría. Fue hace 2 días, creo. Me limité a asentir, aunque por dentro algo se dobló. Rebeca no solo me excluyó, inventó una versión conveniente de mi ausencia. Una versión útil. Una versión sin conflicto. Me instalé sin prisas. Puse agua a hervir. Abrí un libro que no tenía intención de leer. Y me senté cerca de la ventana abierta. Desde allí vi llegar a los demás mis sobrinas. Mis nietos. Los primos de Lirio, todos con sus camisas planchadas y sus sonrisas medidas. Rebeca salía a recibirlos como si fuese la anfitriona oficial. Su tono era suave, su postura impecable. Irene llegó minutos después, algo más retraída. La vi abrazar a varios, pero no a su hermana. Se mantuvo al margen, como si algo la incomodara. Tal vez ya sabía, tal vez empezaba a saber. A lo lejos, una voz gritó que comenzaría el brindis. Rebeca levantó su copa en alto. Aplaudieron, reían. Nadie preguntó por mí. Esa noche, cené sola con una copa de vino y la ventana abierta. Desde la finca llegaban ecos de música y platos. Parecía una celebración cualquiera. Y sin embargo, no era una fiesta. Era un escenario, una función más. Y yo, por primera vez, estaba sentada entre el público, lista para ver cómo actuaban sin la madre que fingían respetar. Al día siguiente, al mediodía, desde la ventana de la casa alquilada, volví a oír las risas. Era la comida principal del encuentro. Lo supe por el olor a cordero asado, por los fuegos encendidos desde temprano y por el murmullo de copas que crecía al ritmo de las anécdotas recicladas. Me imaginé la escena con precisión quirúrgica. Rebeca al centro de la mesa larga, dirigiendo todo con su tono de yo sé, el mismo que usaba incluso de niña. Irene, a un costado, en silencio, jugando con la servilleta o sirviendo vino a quien no se lo pedía, y los demás, orbitando alrededor del brillo que creían auténtico. Y entonces llegó el comentario, el que sabía que llegaría. Esta semana firmamos la preaprobación de la hipoteca para el nuevo piso en Valencia, anunció Rebeca con tono triunfal. Lo hicimos usando el fideicomiso como garantía, una formalidad, pero ayuda. Me lo contó Casilda más tarde, sin saber que me estaba revelando una fractura interna. ¿Usaste el dinero del fideicomiso para eso?, preguntó Irene. Según me dijo. Es mío por derecho, respondió Rebeca, tajante. La seguridad de su voz me llegó como una bofetada suave, porque mientras ella celebraba, yo sabía algo que aún no había aprendido. Las certezas también pueden caducar. Esa misma tarde, después del postre, Rebeca fue al banco. Supuse que quería confirmar los trámites, avanzar el papeleo, tal vez hasta presumir de eficiencia. Lo que encontró fue un portazo sin ruido. La directora de la sucursal, una mujer precisa y antipática, le informó que su nombre ya no figuraba como beneficiaria, que el fideicomiso había sido modificado, que no había ninguna garantía válida a su nombre. La reacción fue inmediata. Al caer la tarde, mi teléfono vibró por primera vez en días. Un mensaje, otro, luego otro. Mamá, necesito hablar contigo.
¿Has hecho algo con el fideicomiso? Respóndeme. Apagué la pantalla. Luego el teléfono. Me serví otro té. El sonido del agua al caer me pareció más sincero que cualquier palabra escrita por ella. Rebeca acababa de entender que el poder también puede evaporarse sin previo aviso. Apagué el móvil antes de dormir. Sin remordimientos, la pantalla había empezado a encenderse con insistencia, como si Rebeca intentara reconstruir, a golpes de mensaje, los puentes que ella misma había dinamitado. No era rabia lo que sentía. Era una mezcla serena de distancia y certeza. El silencio, por fin, jugaba a mi favor. Al amanecer, preparé café con calma, encendí el teléfono con la misma delicadeza con la que se abre una carta que uno ya sabe que dolerá. 68 llamadas perdidas, 14 mensajes de voz, 7 textos que iban de la furia al llanto, del reproche a la súplica. No puedes hacerme esto. ¿Qué significa esto? Mamá responde, por favor. Solo necesito entender. No sabía que ibas a reaccionar así. Y luego el audio más largo. Una voz quebrada. Si hay algo que hice mal, dime qué fue, pero no me castigues así. No merezco esto. Me sorprendió lo mucho que no me sorprendía. Durante años, Rebeca había construido un personaje que no permitía grietas, ni siquiera frente a mí. Y ahora que el suelo se movía bajo sus pies, me buscaba como si aún creyera que yo era su refugio. Pero los refugios, cuando son atacados desde dentro, aprenden a cerrar sus puertas. Antes de que pudiera responder algo que no iba a decir, Maya llamó a la puerta. Llevaba una caja de cartón bajo el brazo, forrada con tela envejecida. Es de Lirio, me dijo. Lo dejó conmigo antes de fallecer. Me pidió que te la entregara si alguna vez dabas este paso. La abrí en la mesa del comedor. Dentro había sobres cerrados, papeles doblados con la caligrafía de mi marido, recortes de periódicos, cartas sin enviar. En una de ellas, con fecha de hace 8 años, leí su letra firme. Si algún día debes elegir entre tu paz o Rebeca, elige la paz. Yo no supe hacerlo, pero tú aún puedes. Cerré la carta sin lágrimas. No hacían falta, a veces. El mayor acto de amor es elegirte a ti misma. Y aún quedaban más cartas por abrir. Pasé la tarde desdoblando papeles con manos tranquilas. No era tristeza lo que me envolvía, sino un silencio nuevo, más denso, casi compasivo. Lirio había guardado cada pensamiento como si supiera que algún día yo necesitaría reconstruir nuestra historia a partir de su voz escrita. Entre las cartas encontré una con mi nombre y sin fecha. La tinta algo corrida en los bordes, como si hubiese sido escrita bajo lluvia o nervios. La leí despacio. Artemia. He observado a Rebeca con ojos de padre y de hombre. Cuesta admitirlo, pero creo que se parece demasiado a lo que tú más temes, el poder sin empatía. Esa forma de controlarlo todo, de hablar sin escuchar, de avanzar sin mirar atrás. La heredó de mí, no de ti. Si algún día duda de tu valor como madre, si te señala por haber sido menos ruidosa o menos dura, quiero que recuerdes algo. Tú fuiste la voz que nunca gritó, pero siempre sostuvo. Y si alguna vez intenta hacerte a un lado, porque lo hará, prométeme que no lo permitirás en nombre del amor. Hay amores que exigen límites, con todo lo que soy. L. Me quedé un largo rato sentada, con la carta en el regazo. No lloré, ya no. Revisando el resto de la caja encontré una hoja impresa con un correo electrónico reenviado. Rebeca lo había enviado a una residencia privada semanas después del aniversario de Lirio. Era una solicitud de plaza para mí, sin copia, sin consulta, sin conversación previa. Motivo: dificultades de convivencia y deterioro cognitivo progresivo. Inventado. Sentí que la rabia quería entrar, pero no la dejé pasar. No valía la pena. Respiré hondo. Cerré la caja con cuidado, como se cierran los capítulos que ya no se deben volver a leer. Mi decisión ya no era defensa, era justicia.
Una justicia sin escándalo, sin teatro, pero definitiva. Y si Rebeca volvía a buscarme, esta vez no le abriría la puerta temblando. La abriría con los ojos bien abiertos. Llamaron a la puerta con fuerza, no como quien espera ser recibido, sino como quien exige ser escuchado. Abrí con calma. Era Rebeca. Tenía el rostro desencajado, el maquillaje corrido y la voz hecha trizas. No parecía la mujer que dirigía mesas ni la que daba órdenes con sonrisa educada. Parecía una hija sin brújula. «Mamá», susurró. «Por favor». Intenté sostenerle la mirada, pero la suya se deshacía. Dio un paso al frente, después otro, hasta que se arrodilló frente a mí. Era solo un chiste cruel. Sollozó. Estaba cansada, harta de organizarlo todo. No lo decía en serio. Puso las manos en mis rodillas, como quien se agarra al borde de un precipicio. Yo no me moví. ¿De verdad pensaste que quería hacerte daño? ¿Que quise borrarte? Guardé silencio. La dejé hablar. La dejé hundirse en sus propias palabras. No por venganza, por necesidad. Cuando terminó de llorar, me levanté sin decir nada y fui al escritorio. Tomé un sobre que había guardado desde hacía días. Volví y se lo entregué. «Léelo cuando estés sola». Ella intentó abrirlo en ese momento. Se lo impedí con la mirada. «Es de tu padre», dije simplemente. Vi cómo se le tensaban los dedos, cómo se congelaba el aire en su garganta. No necesitaba decirle más, pero lo hice. «Gracias por confirmar quién eres». Ella se quedó inmóvil. No hubo gritos, no hubo súplicas finales, solo el crujido de su respiración contenida. Se levantó despacio, con las manos temblando. Me observó como si esperara algo más, una frase que la salvara. Una grieta donde colarse, pero yo ya no tenía nada que ofrecerle. Cerré la puerta con cuidado, sin prisa, como quien apaga la luz de una habitación que ya no se habita. Desde la ventana, la vi marcharse con el sobre entre los dedos, doblada por dentro, pero aún incapaz de romperse del todo. Y supe que no era el final. No aún, porque cuando la verdad incomoda, no se va. Da la vuelta y regresa 2 días después de la visita de Rebeca. Me senté frente a Maya, con la misma serenidad con la que uno se sienta a tomar un café con alguien que ya lo sabe todo. Sobre la mesa estaban los nuevos documentos. Ella los deslizó hacia mí sin necesidad de explicación. «Lista. Lo he estado desde que me dijeron que no tenía lugar en mi propia mesa». Firmé cada hoja como quien limpia una superficie con firmeza, sin rabia, pero sin titubeos. El testamento anterior quedó anulado. En el nuevo, la mitad del fideicomiso fue destinada a un programa de becas para mujeres mayores que hubiesen sido abandonadas o despreciadas por sus familias, mujeres como yo. Aunque aún no lo dijeran en voz alta, la otra mitad quedaría a nombre de Irene, no como premio, sino como posibilidad, solo sí. Durante un año, demostraba compromiso real, acompañamiento, empatía, actos concretos. La cláusula no estaba redactada con términos legales vacíos, sino con el lenguaje de la coherencia. ¿Estás segura de incluirla?, preguntó Maya. Ella aún no ha elegido de qué lado quiere estar, pero a diferencia de su hermana, aún tiene preguntas. Y quien pregunta, todavía puede cambiar. Salimos del despacho con los documentos registrados. Sentí algo que no era alivio, pero sí claridad. Como si al fin la historia tuviera un orden que nunca antes se me había permitido escribir. No pasaron ni 48 horas antes de que Maya me llamara. Rebeca ha intentado impugnar el testamento. ¿Sobre qué base ninguna que se sostenga? Ha alegado incapacidad emocional por tu parte. El tribunal rechazó la demanda de inmediato. Perfecto, respondí sin sorpresa. No me dolía que lo intentara. Me dolía que no fuera capaz de detenerse ni siquiera frente a su propio reflejo. Que su primera reacción siempre fuera destruir lo que no podía controlar. Guardé la resolución judicial en la misma caja donde descansaban las cartas de Lirio. Cerré la tapa. El legado estaba protegido. No solo el dinero, sino lo que significaba.
y aún quedaba una puerta abierta que no sabía si alguien tendría el valor de cruzar. Tocó el timbre sin anunciarse. No llevaba flores, ni caja de bombones, ni un discurso ensayado. Solo una bufanda mal enrollada y una expresión que no le recordaba desde que era niña. «¿Puedo pasar?», asentí y la hice entrar. Irene siempre tuvo esa manera suave de ocupar el espacio. Como si pidiera permiso, incluso al aire, se sentó en el borde del sofá, y por un momento pensé que venía a hablar del testamento, pero no lo hizo. Me equivoqué al callar, dijo, al mirar hacia otro lado cuando Rebeca decidía por todas, al dejar que te hicieran a un lado sin levantar la voz. No intenté consolarla. No era eso lo que necesitaba. No vine por dinero, ni por explicaciones. Solo quería estar. Le ofrecí una taza de té. Y durante un rato compartimos el silencio, uno distinto al de otros tiempos. Esta vez. Era un espacio limpio, sin acusaciones ni deudas. Estoy empezando un taller de lectura para mujeres mayores, le conté. Algunas llevan años sin que nadie les pregunte cómo están. ¿Te gustaría venir? No como hija, como voluntaria. Irene alzó la mirada con una mezcla de sorpresa y gratitud. Asintió. Sí, me gustaría. El resto de la tarde hablamos de libros, de las mujeres del grupo, de recetas de invierno. Reímos bajito, como si nos costara aún acostumbrarnos a que el vínculo no doliera. Antes de irse, me ayudó a guardar unos ejemplares donados y etiquetó las carpetas con paciencia. En sus gestos no vi culpa ni estrategia, solo presencia. Al cerrar la puerta detrás de ella, me descubrí sonriendo. Por primera vez en semanas, sonreí sin que me doliera el pecho. Las cosas que importan no se heredan, se construyen, murmuré. Más para mí que para nadie. Y aunque aún no lo sabía con certeza, tuve la intuición de que esa era solo la primera de muchas visitas. Ha pasado un año desde aquella última visita. Rebeca no volvió. Ni llamadas, ni cartas. Salvo una, la última, que llegó hace apenas unos días en un sobre sin remitente. La dejé sobre la mesa sin abrirla durante horas, como quien intuye que el contenido no traerá consuelo, pero tampoco veneno, solo palabras tardías. Cuando por fin la abrí, leí una sola línea, escrita con su letra firme, inclinada hacia adelante. No esperes que me arrodille. La doblé con calma. La dejé en el cajón de los papeles cerrados y respondí al aire, sin rencor, sin teatro. Jamás lo esperé. La casa ahora es otra, no por los muebles ni por la pintura fresca, sino por los sonidos que la habitan. Ríen mujeres en el salón los martes por la tarde, mujeres que llegaron aquí con mochilas invisibles, llenas de abandono y de silencios prolongados. Algunas traen galletas, otras poemas, todas traen ganas. Irene coordina el programa de becas con una entrega que no busca reconocimiento. Habla con cada una de las participantes. Les pregunta por sus madres, por sus historias, por sus miedos. A veces la escucho desde la cocina. Tiene una forma nueva de estar, sin miedo, sin disfraz. La habitación del fondo, aquella que Rebeca daba por suya incluso antes de que yo pensara en ausentarme de este mundo, se ha convertido en la biblioteca del proyecto. Un estante guarda libros donados, otro documentos del programa. Sobre la pared principal, una placa pequeña cuelga con discreción. Dice: el amor no se impone, se elige, cada día. No hay monumentos en esta casa, solo gestos, solo tiempo ofrecido, solo presencia. A veces me preguntan si no me duele la ausencia de Rebeca, y no sé qué responder. Tal vez duele, pero distinto, como un hueco que ya no sangra, pero tampoco se llena. No todo tiene que cerrarse con abrazos. Algunas heridas se curan con distancia, otras con verdad, y aunque ella no lo sepa, esa fue la mayor herencia que me dejó, la oportunidad de elegir, sin miedo. Lo que queda